Buenos días, señores. Benavides, Bendezú, Coveñas, Guadalupe, Presente, ingeniero. bien Guerrero, Guamaní, Presente, Guamaní. Bien Huarcaya, Julca, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días, Medina, Norabuena, Núñez, Presente, ministro. bien, Guerrero, presente. Ochoa, Presente, ingeniera. bien, Peña, presente. Polo, Quispe, Medina, presente. Rivas, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Coveñas, presente. Santana, Santana presente, ingeniero. bien. Sornosa, Tello, Presente, ingeniero. bien. Bu, bueno, esta semana vamos a revisar el tema de transporte de sedimentos. Esto surge a partir del capítulo anterior que era inicio de movimiento. Después del inicio de movimiento, que es justo el instante anterior a que la partícula se mueva, entonces ya tenemos partículas en movimiento. Y ese movimiento puede realizarse por el fondo o en suspensión, como ya habíamos visto antes.
En este capítulo vamos a ver en primer lugar los factores que rigen el transporte de sedimentos. Luego vamos a estudiar el transporte de sedimentos por arrastre de fondo. Y luego el transporte de sedimentos que se mueve en suspensión. Y luego vamos a ver el transporte total. En todos los casos vamos a tener lo que corresponde a la medición de la variable y después cómo es que podemos calcular esos valores. En general, el transporte de sedimentos nos hace pensar que se refiere solamente al movimiento de los sedimentos. Sin embargo, involucra todo un conjunto de procesos. Aquí tenemos lo que es la erosión, el inicio del movimiento, el transporte, el depósito y la compactación de las partículas sólidas. Diríamos que podemos comenzar con un lecho en reposo. Para que este lecho se mueva tiene que haber un esfuerzo de corte actuante, que sea capaz de vencer el esfuerzo de corte resistente. Recién en ese momento las partículas se empiezan a mover. Pero pueden cambiar las condiciones de transporte de tal manera que puede suceder que aguas abajo se encuentre una zona donde el esfuerzo de corte actuante sea menor que el resistente y entonces las partículas se depositan. Y tenemos que, por lo general, hay un proceso de erosión y sedimentación continuo. Incluso en una misma sección puede haber una porción que está erosionada mientras que en otras se está sedimentando, en una misma sección transversal. Y a lo largo de la corriente, las partículas que son erosionadas aguas arriba quedan depositadas aguas abajo. Aquí también estamos incluyendo el proceso de compactación, porque esta compactación lo que hace es que las partículas se van cada vez juntando más y se genera una mayor fuerza de atracción, una fuerza de compactación, de tal manera que es más difícil que se erosionen las partículas. Diríamos entonces que cuando se produce compactación, el comportamiento cambia a lo largo del tiempo, a medida que la compactación va tomando lugar. Lo que vamos a estudiar en este capítulo va a estar relacionado principalmente con las partículas no cohesivas, ya que en el caso de existir arcilla, la cohesión, que es la fuerza que une a las partículas de arcilla, puede dar lugar a características diferentes a las que corresponden a los arenas, limos, gravas, etc., como consecuencia de la atracción iónica entre ellas. ¿Por qué nos interesa estudiar la sedimentación? Porque si nosotros construimos una obra hidráulica en el río, esta va a sufrir los efectos de estos procesos, ya sea la erosión o la sedimentación, o a veces los dos al mismo tiempo. Además tenemos que los sólidos transportados por las corrientes líquidas causan daños a las estructuras hidráulicas que están en contacto con ellas. ¿Cuáles son los daños que se pueden producir? Aquí tenemos algunos. Sedimentación de embalses, dificultad en la operación de bocatomas y desarenadores, porque digamos que si existe una mayor cantidad de material del que se había considerado inicialmente, estas estructuras no funcionan bien. Las bocatomas pueden quedar colmatadas, al igual que los desarenadores, si es que el influjo de sedimentos es mayor que el calculado y las obras no están preparadas para ello. También pueden ser erosionadas por las partículas. Aquí entonces dice erosión del revestimiento de canales y túneles. Pero también se puede producir sedimentación en el interior de las conducciones hidráulicas. En el caso de las centrales hidroeléctricas y de los proyectos que requieren equipo de bombeo, puede haber erosión en turbinas y bombas por el efecto abrasivo que tienen los sedimentos que están contenidos en el agua.
En el caso de puertos fluviales y marítimos se puede producir sedimentación, pero también erosión. Por aquello que habíamos dicho que si hay sedimentación en un lado, esos sedimentos provienen de otro lugar donde han sido erosionados. O si se produce erosión en el puerto, estos van a producir sedimentación en otra zona aguas abajo. Y esto puede suceder tanto en los puertos fluviales como en los puertos marítimos. Y pueden producirse impedimentos para la navegación fluvial, entre otras consecuencias. Aquí tenemos el caso de estos canales del proyecto especial Pasto Grande, que está ubicado en Moquegua, que permite transversar las aguas de una cuenca a través de un gran recorrido en canales. Podemos ver que las condiciones de operación de este canal son pésimas. Aquí tenemos que está, digamos, lleno de arena. Ciertamente que una buena parte de esa arena proviene del material aledaño. Y también se tiene que aquí hay existencia de vientos, por lo cual una posibilidad sería que el canal fuera tapado en todo su recorrido, como está acá. Pero eso incrementa grandemente el costo del canal. Pero además podemos ver que también crece vegetación. ¿A qué podemos atribuir tanto la presencia de sedimentos como la presencia de sedimentación en el canal? A la pendiente. Este canal no parece de fuerte pendiente, se ve casi plano. De repente el viento ¿Cómo dice? el viento puede meter partículas de suelo que están a los costados del canal. Ya eso podría explicar esta arena, pero ¿y la vegetación? ¿Hay infiltración? No. Presencia de cloros, hace ese proceso que... ¿Cloro dice? Claro, no recuerdo si es un componente de cloro, pero que causa la eutrofización. No. El cloro más bien es tóxico para los seres vivos. Justamente por eso lo utilizamos para desinfectar la lejía. Y si es que está en cantidades inmensas, mata. ¿Y qué trae ese hidrato de plata que usan para las piscinas, por ejemplo? ¿O sería muy costoso? Ya, pero están olvidando ustedes algo que se les ha enseñado en Mecánica de Fluidos 2. A ver, piensen un minuto y contéstenme. ¿La velocidad? La velocidad. ¿Qué tiene que pasar con la velocidad? Tiene que respetarse una velocidad de diseño para evitar la sedimentación del... ¿Qué velocidad? ¿Máxima o mínima? La mínima. Ajá, esa es la respuesta. O sea, hemos hablado de una velocidad mínima para sedimentación que mencionamos que sería 0,6 metros por segundo, aunque depende de la granulometría del material transportado. Si es un material más fino, puede producirse sedimentación incluso con velocidades menores a 0,6 metros por segundo. Y para la vegetación se había quedado que la velocidad mínima se podía considerar como del orden de 0,8 metros por segundo. Si es que en un canal no hay esa velocidad mínima, o sea, la velocidad es inferior a la mínima, entonces es muy, bueno, es una muy buena razón para que se produzca sedimentación y crecimiento de vegetación. Pero además tenemos que los sedimentos se depositan porque han sido transportados desde algún lugar. Y digamos que se puede tener entonces que los sedimentos que están en el canal provienen del punto de origen, o si no han ido siendo depositados a lo largo del recorrido. Por eso decimos que si a lo largo del recorrido se observa que puede haber material que cae dentro del canal, es preferible taparlo. Y ahora han aparecido las conducciones cerradas que permiten, digamos, a bajo costo evitar estos problemas.
Pero también el otro detalle está en que se coloca un desarenador al inicio del canal justamente para tratar de eliminar todas las partículas o la mayor cantidad de partículas sólidas de tal manera que no queden depositadas a lo largo del canal. Entonces, una de las condiciones adversas que habíamos visto de la presencia de sedimento justamente es esto, la sedimentación en conducciones hidráulicas. Ahora, uno de sus compañeros habló de eutroficación. ¿Alguno de ustedes podría decirnos qué es la eutroficación? ¿Podría? Sí, por favor. Sí, dale. Smith lo comentó. Smith creo que quiere comentarlo. Por favor. Bien, gracias. Creo que ya recordé que era por la presencia de nitrogenado que aceleraban el crecimiento de la flora marítima y eso, aunque parezca contradictorio, afectaba la vida acuática y también las propiedades del canal. Muy bien, eso sí es correcto. O sea, es la presencia de materia orgánica la que origina la eutroficación. Y lo que sucede es que proliferan algas. Y estas algas se consumen todo el oxígeno que existe en el agua y eso mata al resto de especies vivas. Por eso es que la eutroficación es muy dañina. Y de hecho, no solamente mata a los seres vivos, sino que también obstruye el flujo ya sea en los lagos o en los canales. Pero digamos que esto que se ve aquí podría ser eutroficación, porque es como una capa superior, como un lente que está en la superficie del agua. Pero también vemos que el tirante es muy pequeñito. En cambio, por eso es que podemos decir que más bien podría deberse a que la velocidad en el canal no es suficientemente grande. Bueno, entonces lo que tenemos en el transporte de sedimentos es que puede haber una gran variabilidad. En el inicio de este curso habíamos mencionado la propiedad de granulometría y de distribución granulométrica. Y mostramos que el material que se mueve por el fondo tiende a ser más grueso que el material que se mueve en suspensión. De tal manera que lo que nos están mostrando aquí es la variación a lo largo de los años del material sólido en suspensión del río Santa en una estación que se llama Condorcerro. Podemos ver aquí que este peso medio anual el peso anual ha variado desde 8.724 hasta 51.724, con un promedio de 21.654, que no se parece a ninguno de los valores que se han presentado. O sea, no ha habido ningún año en el que haya discurrido este valor promedio. Esa es la primera dificultad con que nos encontramos. Nosotros deberíamos trabajar con el valor medio, con el valor mínimo o con el valor máximo. En realidad todo esto depende de para qué se está usando o se quiere el canal o cuáles son los efectos del río que el río pudiera tener en las obras ahí construidas. Y eso va a depender no solamente de estos valores totales anuales, sino también de cómo se instruyen a lo largo del año. Y esto lo podemos ver en este cuadro. Aquí observamos que nos indican el porcentaje de cada mes respecto al año. Todos los valores que están aquí son porcentajes, pero que establecen el valor de cada mes respecto al total anual. El total anual entonces es 100% y en el año 79 se observa que hubo un 1.5% de contribución en enero, mientras que en marzo hubo 78.3%, mientras que en el año 80 en marzo hubo 7.3% y en enero 6.5%, y de hecho son los valores diferentes de un mes a otro, de
un mes a otro y también de un año a otro para el mismo mes. Sin embargo, podemos observar aquí que estos meses de junio, julio, agosto, septiembre, por lo general tienen valores muy pequeños. Incluso aquí en el año 84, noten ustedes que agosto tiene 0.03 y septiembre 0.01, es decir, casi cero en porcentaje. Y en cambio en los meses de enero, febrero y marzo es donde se tiene el mayor transporte de sedimentos. Esa variabilidad temporal es la que dificulta más todavía el estudio de sedimentos. Como los valores cambian continuamente, entonces no es suficiente establecer un valor promedio, ni establecer un valor máximo o un valor mínimo, sino que se tiene que tratar de explicar cómo es que varían esos valores, cuál es la frecuencia de ocurrencia de los valores, etc. Ingeniera, ¿Sí? acá noto que, no sé si es del libro de Rocha, por ejemplo, que una vez estaba leyéndolo, que en menos de 25 años la represa ocupó más o menos casi todo su volumen muerto, porque habían ocurrido dos fenómenos de Niño prácticamente consecutivos. Y acá, por ejemplo, veo, por ejemplo, en el 79, casi todo lleno de sedimentos en marzo, y en el 83 también, ¿no? En marzo y abril, un montón de sedimentos, precisamente fenómenos del Niño que ocurrieron en esa época. Y gracias por su observación. Gracias. Pero no podemos usar la palabra lleno. Lo que decimos es que en marzo se tuvo casi toda la producción anual. Eso es lo que significa. Este mes de marzo vino un volumen de sedimentos que equivale al 78% del total anual. Y aunque en los otros años ha sido un poco menos, igual en el mes de marzo siempre existe la mayor producción del año. Y de hecho esta está concentrada principalmente en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Aunque hay algunos años donde en octubre también hay una contribución importante. Ahora, este año 79 no es un año de Niño. Los años de Niño correspondieron un niño no tan fuerte en el año 70. Luego tenemos el periodo 82-83, es decir, desde octubre del 82 hasta abril, mayo del 83, lo cual se nota aquí, miren estos valores grandes. Y luego tuvimos en el 98 y en el 2017, que han sido los niños más significativos. En este cuadro entonces solamente está apareciendo, el doctor Rocha les denomina mega niños, es decir, de una magnitud bastante grande. Aquí solamente aparece el mega niño 82-83. Y diríamos entonces que el año 84 es un año siguiente o posterior a una temporada muy húmeda, desde octubre del 82 hasta abril, mayo del 83. Ahora, en el niño del 97-98, lo que se observó es que estos valores altos se mantuvieron durante casi todo el año 98, empezando desde el año 97. Es decir, un fenómeno del Niño no solamente origina picos, sino que también cambia la distribución a lo largo del año. Y entonces lo que sucede es que si aquí se moviliza una gran cantidad de sedimentos, esos sedimentos, como decir, quedan sueltos de tal manera que si se presenta un evento que no podría ser muy grande, digamos, tiene una capacidad de transportar también una gran cantidad de sedimentos. Noten ustedes aquí que en el año 84, en el mes de febrero, se movilizaron 59.7% de los sedimentos. Diríamos que ya se quedaron un poco, estaban en movimiento y un pequeño caudal, digamos que completa el esfuerzo de corte actuante para que estos sedimentos se muevan. Bueno, entonces estos cuadros los estamos mostrando como ejemplo de que estudiar el transporte de sedimentos
En realidad es complicado, porque existe una variación temporal muy grande. Y esto lo estamos viendo a nivel de valores promedios. Si consideramos los valores diarios, y vamos a ver que todavía hay mayor variabilidad. Y también se complica porque hay una variabilidad espacial. Es decir, a lo largo de un mismo río, no todas las secciones son iguales. Y por supuesto, un río no es igual a otro. Por tanto, cuando queremos estudiar el transporte de sedimentos, tenemos que estudiar no solamente cómo varían a lo largo del tiempo, sino también cómo varían a lo largo del espacio. Aquí se muestra más sobre la variabilidad respecto al tiempo. En estos gráficos tenemos en ordenada el gasto sólido expresado como suspensión, es decir, toneladas por día. Toneladas de sedimento transportados por día en suspensión. Mientras que en abscisa se encuentra el gasto líquido. Esto para el río Chira, que también está en el departamento de Piura, en la estación que se ha utilizado aquí. Y nos encontramos que esta curva superior corresponde al mes de marzo, mientras que la inferior corresponde al mes de abril. En el mes de marzo, que es donde encontramos por lo general el mayor transporte, noten ustedes que también hay mayor dispersión. Aquí tenemos que para los caudales pequeños los puntos están muy cercanos entre sí, pero esto significa que se puede tener una concentración del orden de 20 toneladas por día para caudales entre 0 y 250. Pero luego ya comienza a diferenciarse, pero ahí nos encontramos aquí, por ejemplo, este valor que tiene 700 toneladas por día y que también corresponde a 220 metros cúbicos por segundo. Y aquí encontramos incluso mediciones que nos dan un rango de variación muy grande. Y esto no es algo raro. En la mayoría de mediciones que se hace, se encuentra que la relación gasto líquido-gasto sólido no está muy clara. Hay ocasiones donde todo el cuadrante está lleno de puntos de medición. En este ejemplo del río Chira todavía es posible trazar esta curva media que trata más o menos de pasar por la mitad de todos los puntos. Aunque está más o menos alejada o como despreciando estos puntos superiores. Mientras que en otros casos encontramos que los puntos están en todo el cuadrante y ya parece que es imposible tratar de encontrar una expresión que nos pueda relacionar el caudal líquido con el caudal sólido. Ya que esto va a depender no solamente de los sedimentos que trae el agua, sino también de cómo es que se está produciendo la avenida, si es que están aumentando los niveles o están disminuyendo los niveles. Sin embargo, en el mes de abril noten que hay menos variabilidad. Aquí en el mes de abril sí se puede notar una curva promedio. Que está más o menos pasando por la mitad de los puntos. Así tenemos que a lo largo de los meses encontramos una variación no solamente en lo que es el peso de sedimentos transportados por la corriente, sino que también encontramos una variación en la relación gasto sólido-gasto líquido. A medida que el transporte se va haciendo menor, esta relación también se va haciendo un poco más clara o más definida. Existe una mayor concentración de valores, pero también llega un momento en que se hace casi cero, porque el transporte en los meses más secos es despreciable, casi cero. En general diríamos que el mayor transporte se produce en la temporada de avenidas. De tal manera que cuando queremos medir el transporte de sedimentos, podríamos estar midiendo todo el año, lo cual nos permitiría saber cómo es que se distribuyen a lo largo del tiempo en el año, pero podría ser suficiente medir en el tiempo de avenidas, que es donde se produce la mayor cantidad de sedimentos.
lamentablemente en nuestro país tenemos muy pocos datos medidos de sedimentos. Y si hay muchas empresas que miden transporte de sedimento, la mayoría no reporta sus valores, o sea, quedan solamente para la empresa. Y no hay forma tampoco de obligarles a que compartan esos valores con los demás. En algunos casos, incluso, por ejemplo, entre las empresas eléctricas hay una especie de celo, de manera que no quieren compartir información. Electroperú, por ejemplo, siendo una empresa pública, no quiere compartir los datos de transporte de sedimentos que miden sus estaciones. Y mucho menos otras empresas privadas. Aparte de que... Como consulta, esto del Electroperú, por ejemplo, como pregunta Jaime también, ¿por qué lo hacen? ¿Para ocultar que pueden tener su vaso más lleno de lo previsto? O sea, ¿por qué están ocultando? En cierta manera porque hay una especie de competencia entre los productores de energía eléctrica. Me imagino, aunque digamos que no debería ser a nivel de una empresa pública. A nivel de la empresa privada se habla de comprar centrales, o unas empresas compran a otras. Después tratan de lograr concesiones eléctricas. Entonces están a la casa de tratar de identificar un punto y construir ahí una central y conseguir todos los permisos y construirla. En ese sentido es que probablemente no quieren compartir la información para evitar que los competidores la utilicen y salgan beneficiados con eso. Sin embargo, este criterio en realidad no es inteligente, es todo lo contrario. Si es que ocultamos la información, todos sabemos menos. En cambio, si todos compartiéramos la información, entonces tendríamos mayor conocimiento de lo que sucede. Y de hecho, en muchos países toda esta información es libre. Y se trata de instalar estaciones y tratar de comunicar esa información. El esfuerzo que ha hecho el doctor Abad en su página de Ríos Danzantes, por ejemplo, permite que nosotros podamos ver muy fácilmente todos los aforos que ellos realizan. Y así es como debería ser. Bueno, esperemos que algún día podamos llegar a esa condición. Les decía que no solamente tenemos muy pocas estaciones de medición, sino que los que miden no quieren comunicar la información, y lo que trae como consecuencia es que nosotros en realidad no sabemos muy bien cómo es que varían los sedimentos en los ríos que estudiamos. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos considerar que este punto es un punto errado, pero eso no necesariamente es cierto. Lo que sucede es que a veces cuando los caudales son muy grandes no podemos medir. Y no hay medidas entonces para caudales grandes y se tiene que hacer una extrapolación de los aforos más pequeños. Entonces, a lo mejor no es que no hayan valores altos, sino que no se han medido. Lo cual nos da todavía más incertidumbre. O sea, estamos trabajando con estos valores bajos cuando en realidad puede que la tendencia esté más bien hacia valores más altos. Y no podemos saber porque no tenemos suficiente información. Bueno, entonces aquí el doctor Rocha nos plantea que el transporte de sedimentos tiene dos condiciones límites. ¿Alguien puede leer el párrafo que está ahí? En general, dice, toda partícula sólida que pasa a través de una sección de un río debe satisfacer las dos condiciones siguientes. Debe prevenir de la erosión de un punto. Provenir, o sea, proceder. Tiene procedencia desde...
debe provenir de la erosión de un punto de la cuenca situado aguas arriba de la sección considerada y debe haber sido transportada por la corriente desde el punto de erosión hasta la sección considerada. Cada una de estas condiciones limita la cantidad de sedimentos a través de la sección considerada en función de la disponibilidad de sólidos en la cuenca y la capacidad de transporte de la corriente. Muchas gracias. Ahí estamos hablando entonces dos condiciones. La primera condición dice que dado que los sedimentos y el agua se mueven hacia abajo, todo sedimento que está en el río tiene que provenir de arriba. Y no de una nave espacial, sino que el río lo ha traído desde aguas arriba. Y el otro es que para haber llegado a ese punto, el agua la tiene que haber transportado. A veces encontramos riachuelos con unos tremendos rocones. Y esos rocones, como digo, no los ha traído una nave espacial, los ha traído el agua. ¿Cuándo? Cuando tenía suficiente capacidad de transporte. Y hemos visto que esto depende de la potencia de la corriente. Por eso es que nos hablan de dos condiciones límites. La primera es esta, la disponibilidad de sólidos de la cuenca. Estos son los sólidos que están disponibles para llegar al río. Y luego la capacidad de transporte de la corriente. En el primer capítulo del curso estudiamos esto de disponibilidad de sólidos en la cuenca. Vimos el caso de la erosión laminar, que calculamos con la fórmula universal. Con eso calculamos la disponibilidad de sólidos en la cuenca, pero vimos que había que aplicar un factor de retención de tal manera de que los sedimentos que llegan al cauce son menores a los que se producen en la cuenca, porque estos quedan, digamos, depositados en el camino, depresiones, etcétera. Entonces, esta es la primera condición, la que estudiamos en el capítulo 1. Y lo que vamos a estudiar ahora es lo segundo, la capacidad de transporte de la corriente. Digamos que cae una gran roca, no cae, sino que viene de aguas arriba una gran roca. Mientras el río no tenga capacidad para moverla, la roca va a permanecer allí. Y a veces pueden pasar muchos años antes de que el río vuelva a tener un caudal suficientemente grande como para movilizarlo. Entonces, repito, lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo es la capacidad de transporte de la corriente. Podríamos decir que si nosotros aplicamos un coeficiente adecuado, entonces a partir de la disponibilidad de sólidos podríamos tener la capacidad de transporte. Pero son dos conceptos diferentes. Esto es los sólidos que se erosionan en la cuenca, mientras que estos son los que la corriente puede mover, gracias a su velocidad, su pendiente, etc. Y aquí hablamos entonces de un fondo móvil. En mecánica de fluidos 2 consideramos como si el fondo era fijo. Pero ahora en los ríos tenemos que el fondo se mueve. Para eso hay que superar la condición de inicio de movimiento. Y ya vimos que cuando se empieza a mover, se mueve primero por el fondo y luego puede entrar también en suspensión. Y si existe una gran variedad de tamaños, una parte de las partículas se mueven por el fondo y otras partículas se mueven en suspensión. Y puede suceder que a lo largo del movimiento algunas se sedimentan, otras más bien se erosionan y así sucesivamente. Esto origina un proceso permanente de erosión y sedimentación en el cauce o en el lecho. Y por tanto el fondo puede variar continuamente. Y al variar también puede tener influencia en el cambio de la resistencia al escurrimiento, es decir, incrementa o disminuye la rugosidad. Y además puede cambiar también la forma de la sección transversal. Al cambiar la forma de la sección transversal puede cambiar la velocidad. Al cambiar la velocidad también cambian los procesos de erosión-sedimentación. Con lo cual en el caso de fondo móvil tenemos que existe un cambio constante. Forma de sección transversal, cambio de rugosidad, cambio de tirante, etc. Los modos de transporte están en esta figura.
tenemos que en el fondo las partículas de sedimento pueden moverse siendo arrastradas por el agua. Este arrastre puede ser lineal en la dirección del movimiento, pero también pueden producirse algunos vórtices que hacen que estas partículas vayan girando y arrastrándose. Ahora, si el movimiento del agua es un poco mayor, entonces puede hacer que las partículas salten ligeramente. Entonces saltan y luego caen, pero igual esto es transporte por el fondo. En cambio, si ya no llegan a caer y se mueven mezcladas con el agua, decimos que eso es transporte en suspensión. Ahora, debemos medir este transporte, porque nos interesa no solamente saber cuánto material sólido se mueve, sino también cuáles son sus características físicas y químicas. Y para medir, entonces, necesitamos un equipo especial que nos permita tener estos valores. Y lo que mostramos aquí es un perfil del agua en un río. Aquí se muestra el nivel de la superficie del agua. Y aquí tenemos el fondo. Tenemos que una parte de sedimentos se mueven cerca del fondo. Otra parte de sedimentos se mueven en suspensión. Digamos por el centro de la vertical, pero otros sedimentos se mueven en suspensión, pero por la superficie. En general, estos que se mueven por la superficie y los que se mueven por el centro igual son sedimentos en suspensión. Y los que están en el fondo ya hemos visto que se pueden arrastrar o pueden saltar ligeramente, pero siempre moviéndose por el fondo. Ahora, ¿cuál es la altura en la cual las partículas se mueven por el fondo y cuando en suspensión? Esto depende principalmente del diámetro de las partículas en movimiento. Si en general se dice que por el fondo podría estarse moviendo a una altura igual a 2 veces el diámetro de las partículas representativas del fondo. El ejemplo que se está poniendo aquí corresponde a material fino, de tal manera que se considera que el transporte de fondo se realiza en 5 centímetros y el resto es lo que se tiene como transporte en suspensión. Ahora, si es que las partículas, digamos, tuvieran 4 centímetros de alto, esto ya no sería válido, porque serían capaces por lo menos de saltar hasta el doble de su diámetro, que sería 8 milímetros, con lo cual, 8 centímetros, con lo cual se requeriría una altura mayor para el transporte de fondo. Los equipos que se utilizan para medir el transporte son como botellas que tienen como finalidad recoger la mezcla de agua-sedimentos para poder determinar después la concentración. Y se conocen como muestreadores, que pueden ser muestreadores de transporte de fondo, como el que se muestra aquí, que parece un sapo, el USBL84, y muestreadores de transporte en suspensión, que son los que se encuentran aquí. En este caso, estas botellas tienen que estar en un elemento que les permita acomodarse a la velocidad de la corriente para tratar de estar alineadas con la dirección del flujo y que además, digamos, no estén inclinadas, sino que sigan la dirección del flujo. Y por eso es que se usan aletas directoras para tratar de alinearlo a la corriente y que además sean verticales. En algunos casos estas botellas pueden tener medio metro de diámetro, lo cual quiere decir que no podrían medir, si tienen medio metro de diámetro y están chocando con el fondo, no podrían medir en 25 centímetros, porque hasta ahí nomás llegaría su boquilla. Este equipo que tenemos aquí se conoce como botella Delft, porque ha sido fabricada en Holanda
y se utiliza para medir principalmente el transporte en suspensión, de tal manera que esta boquilla está abierta y cuando se hace coincidir con el eje del flujo, el agua ingresa con sedimentos y entonces se tapa el ingreso, o si no se retira la botella y ya se puede medir cuánto es la concentración. Pero dado que hay una dificultad para poder medir en las cotas más bajas, esta que mostramos es una botella Delft con armazón, que tiene la posibilidad de que este elemento puede rotar, pero la boquilla siempre se mantiene paralela al agua. Se rota esto, pero la boquilla no, para que sea siempre paralela al agua. Al flujo, mejor dicho. Paralela al flujo. Y además entonces puede girar y eso le permite medir hasta 5 centímetros del fondo. Porque en este ejemplo estamos considerando que por debajo de 5 centímetros ya no es transporte en suspensión, sino transporte de fondo. Para medir el transporte de fondo en este ejemplo se está utilizando este muestreador que tiene forma de sapo. Entonces noten ustedes que tiene una base plana que le permite apoyarse en el fondo y el flujo puede ingresar por la boca del muestreador llevando los sedimentos y esto permitiría tener los sedimentos que se mueven por el fondo. Pero aquí también existe el problema de que este equipo es un poco pesado. Y además, para poder asegurar de que se mantenga vertical pese al movimiento del agua, esto podría obligar a utilizar un lastre o algo que haga que esto se mantenga vertical. Lo cual, digamos que impide que estos puedan captar directamente el agua en la dirección del movimiento, ya que estarían perturbando el flujo. El otro es que cuando se coloca sobre el fondo podría suceder que el peso del muestrador haga que se hunda ligeramente. Y entonces en lugar de captar los sedimentos que se mueven libremente por el fondo, comienzan a captar los sedimentos que se han movilizado por la presencia del equipo. Todas estas razones hacen que sea difícil medir el transporte de fondo. Aquí se ha denotado como QB-D1 al gasto sólido de sedimentos en suspensión, que podría estar en esta zona. Y QBD2 al gasto sólido de sedimentos en suspensión cerca del fondo, que serían los que se pueden medir con esta botella Delft con armazón, que está aquí en el ejemplo, entre 0.05 metros y 0.5 metros. Y de modo que el caudal total sería la suma de los tres, el que se capta en cada botella más 0.84. Digamos que estos son los métodos más comunes y tradicionales, pero en la actualidad ya se tienen muchas ventajas que antes no se tenían. Por ejemplo, los equipos tienden a ser más pequeños y más maniobrables. Aunque a veces esto es una desventaja por la acción erosiva que tiene la corriente que lleva sedimentos y que incluso podría tener algún material que dañe el equipo de medición. Por lo que el equipo de medición tiene que ser maniobrable, pero al mismo tiempo tiene que ser suficientemente robusto para que no sea maltratado por la acción del agua. Entonces les decía que tenemos equipos modernos que cuentan con sensores que pueden captar la turbidez o alguna medida indirecta que se puede relacionar con los sedimentos contenidos en el agua. Y además también tenemos la presencia de drones y robots que pueden estar sumergidos y que incluso podrían estar fotografiando el fondo, lo cual permitiría conocer cómo es que está variando el fondo. De hecho, en el CITA, en LOTEC, el doctor Abad está midiendo las características de las formas de fondo en el Guayaga.
que es motivo de tesis de un egresado de nuestra facultad. Y allí para hacer esas mediciones se están utilizando el medidor de velocidades que mostramos anteriormente, que es el ADCP, y que emite una señal electromagnética desde una barcaza. Además se están utilizando GPS, cámaras fotográficas, sensores precisos de nivel del fondo, etcétera. Lamentablemente no podemos decir que se haya generalizado eso en el país, porque empezamos diciendo de que ni siquiera tenemos estos equipos para medir en todos los puntos en los que se requiere. Bueno, entonces vamos a empezar el estudio viendo cómo podemos determinar el arrastre de fondo. Hemos dicho que es muy difícil medirlo, debido a que hay marcados flujos secundarios en el fondo, y además los sedimentos que atrapan el sedimento podrían estar atrapando no los que se mueven libremente, sino los que están siendo movilizados por la presencia misma del instrumento. Aquí se muestra el patito el sapo que habíamos visto antes, que tiene un fondo plano y que le permite apoyarse en el fondo para poder captar por la boca, y que habíamos visto que tiene una limitación de medición de 5 centímetros respecto al fondo, que es el USBL 84. Noten ustedes que también tiene estas aletas directoras que le permiten alinearse con la velocidad de la corriente. Todo este material es solamente para tener forma hidrodinámica y que no obstaculice el flujo, porque en términos generales es simple y llanamente una botella. Aquí existe otro medidor que es el BMH60, que tiene también características similares. La idea de todas estas mediciones es tratar de encontrar una relación en el transporte del fondo de sedimentos y el caudal líquido, que se conoce como función de transporte. Pero dado que nosotros tenemos muchas dificultades para medir, a veces esto es muy difícil estimar. Y además las limitaciones que tenemos para medir caudal no nos permiten establecer tampoco ello para los caudales más pequeños. Aquí se muestra, por ejemplo, que la curva se ha extrapolado hasta encontrar un Q sub 0. De manera que cuando el caudal es menor a Q sub 0 no hay transporte de fondo, ni de suspensión tampoco. Bueno, pero vamos a considerar entonces que dado que es un poco difícil y además no tenemos el equipo requerido, en la mayoría de los casos lo que hacemos es utilizar mediciones de transporte utilizados o obtenidos en otros lugares para aplicarlos en nuestro caso particular, y para ello utilizamos fórmulas. Y estas fórmulas tratan de establecer esta relación entre el caudal sólido y el caudal líquido. Pero eso lo vamos a ver después del intermedio. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces... Ingeniero, una consulta. ¿Sí? En la parte que dijo que había rozamiento en el fondo, por ser un fondo móvil, ¿eso no afecta la rugosidad del canal? ¿No varía? Siempre hay rozamiento en el fondo. Justamente el coeficiente de Manning mide ese rozamiento en el fondo. Y justamente lo que dijimos es eso, que la rugosidad varía. Aquí está. Origina un cambio en la resistencia al escurrimiento expresada en términos de la rugosidad. O sea, la rugosidad cambia. Al cambiar la rugosidad, cambia también la resistencia al movimiento. ¿Está claro? Sí, eso sí entendí. Ingeniero, una pregunta. Sí. En la última gráfica que mostró función transporte, dice, ¿eso solamente se aplica para
lo que es arrastra. No entendí bien esa parte. Se puede aplicar para el transporte de fondo, transporte en suspensión y también para el transporte total. Pero como nosotros ahorita vamos a estudiar solamente lo que es transporte de fondo, vamos a tratar de establecer una función de transporte solo para el fondo. Por eso es que aquí se le ha puesto la letra F. Solo el del fondo. Eso, por ahí estamos iniciando. Entonces, esa curva solamente aplica para transporte de fondo nomás. Sí, como digo, podría haber una curva para suspensión y también podría haber otra curva para el total. Pero lo que vamos a estudiar ahorita solamente es el fondo. Ya, gracias. Ingeniera, ¿Sí? ¿es posible extrapolar el caudal máximo histórico de acuerdo a los tamaños de sedimentos que encontremos? No sé, si encontramos una roca muy grande en un lecho de un río. El asunto no es tan sencillo, porque los caudales grandes, a veces los líquidos no se pueden medir, empezando de ahí. Así que en hidrología deben haber estudiado algunos métodos para poder extrapolar la curva de medición, la curva de aforos. Y eso solamente con el caudal líquido. Y ahora si queremos determinar el caudal sólido y tenemos que hay unos sólidos que están parcialmente sumergidos y que por tanto al incrementarse el tirante cambia por completo su efecto sobre el flujo, el proceso puede ser muy complejo. Digamos, aquí ya habíamos mostrado eso. Aquí tenemos la relación caudal líquido-caudal sólido. Sin ni siquiera llegar a los valores grandes, miren cómo aquí hay toda una tremenda dispersión. Y esto todavía en los meses donde hay mayor transporte, que es donde hay mayor volumen también. Entonces, digamos que si nosotros tuviéramos más puntos aquí, en lugar de trazar la curva acá, lo podríamos estar trazando por otro lado. Y también contrariamente, si no medimos estos puntos de aquí, podríamos estar trazando nuestra curva por debajo, subestimando por completo el transporte de fondo. Ahora, esta curva de aquí es de transporte en suspensión, no es de fondo. Lo que está en este ejemplo es suspensión. Pero como le dije, igual, hay una curva en suspensión, una de fondo y otra de total. Y nosotros ahorita lo que vamos a estudiar es la de fondo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos intermedio hasta las 11:11.
Vamos a continuar. Nos encontramos entonces primero de que vamos a tratar de establecer una relación que sea única entre el transporte de fondo y el caudal líquido. Y después nos encontramos que hay un caudal Q sub 0 por debajo del cual no hay transporte de fondo. El estudio del análisis adimensional nos indica que podemos establecer dos parámetros adimensionales para este estudio. El primer parámetro se conoce como la intensidad de transporte y está dado por esta ecuación 7.3 y se conoce como X. Aquí está como X, mejor dicho. T sub F entre D, que es el T sub F, que es el transporte de fondo. D, que es el diámetro de la partícula, G, que es la aceleración de la gravedad, y delta, que es el peso específico relativo sumergido. Y Y es la intensidad de movimiento, que a la larga es la inversa del parámetro de Childs. Ahí tenemos el peso específico sumergido, el diámetro, un coeficiente que depende de las formas de fondo y que se denomina coeficiente de rizos, el radio hidráulico y la pendiente. En realidad aquí, como lo que nos interesa es determinar el transporte de fondo, nosotros establecemos una relación de X versus Y. A la larga lo que queremos es determinar cuál es el transporte de fondo cuando existe un determinado gasto líquido. Y ese gasto líquido a su vez depende de la pendiente, del tirante, del diámetro de las partículas. Esa relación funcional es la que nos va a permitir conocer cómo es el transporte de fondo. Pero nos encontramos de que varía grandemente. Es como si nosotros tuviéramos una ventanita pequeñita y a través de esa ventanita pequeñita estamos tratando de explicar toda esta curva. Entonces lo que vamos a ver a continuación es que ha habido varios investigadores que han tratado de explicar y esto, o sea, han realizado mediciones. Pero esas mediciones no necesariamente están en el mismo sector, de tal manera que tienen fórmulas que dan resultados muy diferentes. Esto lo podríamos explicar como que si cada uno hubiera medido una fracción de la curva. El primero que vamos a estudiar es la fórmula de Meyer, Peter y Müller, que nos establece un phi asterisco, que ya hemos dicho que el asterisco nos representa un valor adimensional. Por tanto, este phi asterisco es el parámetro adimensional que nos va a permitir determinar el transporte de fondo gracias a esta ecuación 2, en la cual el phi asterisco es Q sub S entre D50 por G delta D50 long medio. Díganme qué unidades tiene el Q sub S. Metro cuadrado por segundo. Gracias. Metros cuadrados sobre segundo, o sea, tiene unidades de caudal volumétrico por unidad de ancho. Sería equivalente al caudal unitario, que es caudal entre el ancho. Solo que el caudal unitario que habíamos estudiado mide el volumen de agua por unidad de tiempo, por unidad de ancho. En cambio, este Q sub S estaría midiendo el volumen de sedimentos por unidad de tiempo y por unidad de ancho. Es decir, es un caudal volumétrico de sedimentos. Y la S nos representa los sedimentos. Ahora, los estudios empíricos entonces nos han dado esta relación funcional que está en la ecuación 1, en el cual el phi asterisco depende de un lambda, que a su vez es un factor debido a las formas de fondo, y que se puede considerar como 1 si el fondo es plano. Tau asterisco, que es el esfuerzo cortante dimensional, que se puede calcular a partir de un R sub B. Meyer, Peter y Müller establecieron un radio hidráulico que depende de las características del fondo. Por eso es que le llamaron R sub B, que es del B del lecho. Radio hidráulico característico del movimiento de fondo, que sería distinto al radio hidráulico que es el área entre el perímetro mojado.
Ese es la pendiente del canal delta, el peso específico sumergido. Si nosotros consideramos que el peso específico de sólidos es 2,65, entonces el peso específico sumergido sería 1,65. Pero por supuesto que esto puede cambiar de unos sedimentos a otros, y entonces lo que necesitamos es conocer cuál es el peso específico de sólidos para poder determinar el peso específico de sólido sumergido relativo, que es el que se tiene con respecto al agua. Esto va a ser como nuestra variable X. Y entonces cada uno de los investigadores nos va a dar un valor de phi asterisco, que va a ser función de este X. Entonces Meyer, Peter y Müller dice que el phi asterisco es igual a 8 por lambda tau asterisco, que es el esfuerzo de corte crítico, es el esfuerzo de corte actuante pero adimensional. O sea, el asterisco nos da dimensional y no es el crítico, sino el actuante. Mientras que el que tiene una C, ese sí es el crítico, pero también es adimensional. Ahora, lo que plantean estos investigadores es que el esfuerzo de corte crítico se puede considerar como 0.047, lo cual es representativo de números altos de Reynolds. Y que entonces nosotros podríamos considerar que esto es siempre 0.047 y ya tendríamos una expresión para poder determinar el Q sub S. Para hacer eso vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo tienen ustedes en el aula virtual, en el Excel, que se llama Fórmulas de Transporte de Sedimento de Fondo. Bueno, entonces, este dice que es una pregunta de examen parcial. Y lo que tenemos es, dice, se tiene un canal de 30 metros de ancho que transporta un caudal igual a 115 metros cúbicos por segundo, con pendiente de 0.02 y un D50 igual a 0.02, con un peso específico de 2,2 toneladas por metro cúbico. Usando las fórmulas de la separata. Con esta fórmula de la separata se refiere al documento que también está en este capítulo en el aula virtual y que es una publicación del doctor Julián Aguirre P. en un congreso latinoamericano de hidráulica. Debemos destacar que este doctor es venezolano y ha realizado muchísimas investigaciones en transporte de sedimento desde la época en la que en Venezuela existía el CIDIAT, Centro Interamericano de Investigación de Aguas y Tierra, en el cual se realizaron investigaciones muy valiosas relacionadas con el transporte de sedimentos. Entonces el doctor Aguirre P. es muy reconocido en lo que es investigaciones en transporte de sedimentos. Él ha publicado esta ponencia en la que presenta las 15 fórmulas de transporte de sedimentos de fondo que vamos a ver a continuación. Y estamos empezando con la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Y para ello entonces nos dice que calculemos con todas las fórmulas, en primer lugar, determinando el transporte adimensional phi asterisco. Y luego nos dicen que analicemos que para cada fórmula si es aplicable al canal de estudio y si tiene alguna ventaja. Y para la fórmula seleccionada, calcular el arrastre de fondo en volumen y peso, considerando que el caudal corresponde al mes de febrero. Punto número 1.
Esta pregunta, cuando la puse en un examen parcial, solamente pedí calcular por 2 fórmulas. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar, bueno, en esos tiempos no pueden utilizar Excel en un examen parcial. Tenían que hacerlo por calculadora, aunque ahora ya estamos en otros tiempos. Y sí podrían utilizar el Excel, podrían incluso utilizar esta hoja de cálculo que se les está dando. Pero para ello tendrían que entender cómo es que hace los cálculos. Para empezar, nosotros tenemos estos dos parámetros que acabamos de ver. Esos parámetros son el phi asterisco, que lo calculamos a partir del tau asterisco, que a su vez se calcula con un R sub B. Y ese R sub B es el radio hidráulico característico del fondo, que corresponde a la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Mientras que tenemos que el valor de la pendiente es un dato que corresponde al canal, el delta depende del peso específico y el D50 también depende de la distribución granulométrica. De hecho, Meyer, Peter y Müller han dado el valor que corresponde a ese R sub B. Para eso podemos revisar la bibliografía. Y dentro de la bibliografía tenemos el libro del Dr. Rocha, de Introducción a la Hidráulica Fluvial. Y entonces en ese libro del Dr. Rocha nos encontramos que tiene un primer capítulo que es Introducción al Estudio de Ríos. Luego tiene un segundo capítulo que es Erosión de Cuencas. Un tercer capítulo que es Movilidad Fluvial, en el que habla de los aspectos que hemos estudiado, pero también habla de algo que vamos a estudiar después, que es la morfología, el cambio morfológico. Y aquí da tres ejemplos en el Perú, lo que es el río Chira, el río Tumbes y el río Siguas. En el capítulo 4 habla de hidráulica de conductos abiertos, que nosotros estudiamos en el segundo capítulo. Y aquí en el capítulo 5 introduce el transporte de sedimentos, para lo cual habla de las características de los sedimentos y también habla de las condiciones de inicio de movimiento. En el capítulo 6 es donde ya precisa mejor la condición de inicio de movimiento, habla del criterio de Childs y de las fases del transporte sólido. En el capítulo 7 es donde entra el gasto sólido de fondo, donde muestra toda la problemática y entonces comienza a escribir toda una serie de fórmulas. Nosotros, por ejemplo, no vamos a estudiar la fórmula de Du Bois ni la fórmula de Choclitz, pero sí la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Entonces, miren, comparen la forma que tiene esta ecuación que presenta aquí en el libro del Dr. Rocha. Lo primero que nos dice el Dr. Rocha es que este investigador fue director del antiguo laboratorio de hidráulica del Politécnico de Zúrich. Y que en ese laboratorio hubo otro eminente investigador en transporte de sedimentos, que es el Dr. Einstein, que empezó estudiando aquí en Zúrich y después se fue a los Estados Unidos. Y tenemos que han realizado muchas investigaciones donde han intervenido muchos investigadores famosos. Entonces aquí aparece Meyer Peter, que es un investigador, y por aquí está Müller, que sería Meyer. Bueno, aparte de otros. Y entonces tenemos que dice que los primeros ensayos que realizó Meyer, Peter y Müller eran con sedimentos de 2,68 toneladas por metro cúbico con diámetro uniforme. Y entonces aquí muestra los parámetros adimensionales. QS a la 2/3, S entre D y TF a la 2/3 entre D. Que bueno, son similares, pero no son iguales a los que estamos nosotros considerando. Y noten ustedes que la relación funcional también se ve diferente.
y estableció una diferencia entre el gasto sólido específico, que sería pesado en seco, respecto al gasto sólido pesado bajo agua. Y estableció algunos valores para estas variables. Por lo cual, considerando la rugosidad que había en las paredes y estableciendo una diferencia entre la rugosidad de la pared y la rugosidad del fondo, se podía encontrar un QS total de la sección transversal. Y aquí tenemos la expresión que se tenía para tener la rugosidad del fondo, K sub S. Y donde ves el ancho del canal, aparece un km de la resistencia. Y después aparece el coeficiente de rizos, que en la ecuación que hemos visto está como lambda. Y que nos permite relacionar estas variables, que entonces noten ustedes que hay toda una cantidad de puntos que son los puntos empíricos, y en los cuales se está tratando de tomar más o menos un envolvente superior. Y luego realizó otra serie de ensayos, en este caso utilizó varita con 4,2 toneladas por metro cúbico y otra carbón con gamma S 1.25 toneladas por metro cúbico. Y otra tercera serie con granulometría no uniforme con 2,68 toneladas por metro cúbico, y luego otra con granulometría no uniforme y determinados pesos específicos, de tal manera que llegó a esta expresión. Ustedes podrían tratar de relacionar esta con la que hemos visto anteriormente. Aquí ya no están expresados en términos adimensionales, sino en términos de que tienen unidades. Y que en términos generales nos permiten relacionar el transporte pesado bajo el agua con el transporte seco utilizando el peso específico sumergido, que es lo que en nuestras ecuaciones está como delta. Ahora, aquí dice que el K sub R es parte del coeficiente Strickler, que es el inverso del coeficiente de Manning, que corresponde a la rugosidad originada en el lecho. Y tenemos un K sub S, de tal manera que se puede decir que esta rugosidad del lecho, que dependería del diámetro de las partículas, se puede considerar que es como una macro rugosidad, mientras que la que podría corresponder a las formas de fondo es una micro rugosidad. Bueno, el asunto es que aquí encuentra unas expresiones en función del D50 y el D40 que permiten encontrar la relación entre esas variables. Pero dado que dependen de las formas de fondo, entonces aquí es donde coloca el coeficiente de rizos. Y lo primero que encontramos en esta expresión es que ese coeficiente de rizos es muy variable. Aquí nos muestran los investigadores del Bajo Rin, de Guajal, del laboratorio de Delft, Zurich, donde estaba Meyer-Peter. Y esta curva de acá, que es la que corresponde a Rocha y Lescano, realizada aquí en el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Y encontramos entonces que para un mismo delta D entre RS encontramos una variación de mu. Por ejemplo, cuando este parámetro es 4, el mu estaría variando entre 0.32 y 0.65, lo cual da una gran variabilidad. Y si a eso todavía le sumamos que el rango de valores que han calculado Meyer-Peter y Müller es apenas una pequeña fracción del total, entonces nos encontramos de que en realidad hay una gran variabilidad con los resultados que se tienen con esta ecuación. Y además noten ustedes que hay una gran cantidad de factores que se tienen que considerar. Primero, ¿cuál es el radio hidráulico representativo del fondo? Luego, ¿cuál es el coeficiente que corresponde a la forma de fondo? Luego, en el caso que fuera el lecho plano sería 1, pero si no es plano, entonces ya no sería válido. Después considera que el esfuerzo de corte crítico es 0.047.
con lo cual los resultados varían grandemente. Y lamentablemente esta fórmula es muy usada en el Perú. En muchos informes antiguos y también otros más recientes, se encuentra que la fórmula que más se utiliza para calcular el transporte de sedimentos de fondo es la fórmula Meyer-Peter. Incluso para el estudio de factibilidad de la hidrovía amazónica, han utilizado la fórmula de Meyer, Peter y Müller para hacer los cálculos de transporte de sedimentos. Ahora, eso es lo que nos dice el libro del Dr. Rocha. Y ahora nos vamos a nuestro libro de texto. En nuestro libro de texto tenemos que también hay un capítulo de transporte de sedimentos. Y ese transporte de sedimentos y tenemos el capítulo 2 de hidráulica, el capítulo 3 de propiedades de los canales aluviales, donde aparece también el inicio de movimiento. Y aquí estamos, el capítulo 4, transporte de sedimentos. Y en ese capítulo 4 presenta aquí en el 4.2 la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Y luego hace una comparación con las fórmulas que tienen otros investigadores. Y aquí presenta también otras fórmulas. Y al final presenta un cuadro en el que recomienda cuáles son las fórmulas y las limitaciones que existen. Entonces vamos a ir en primer lugar a la presentación de la fórmula de Meyer, Peter y Müller, que es la 4.10. Página 410. Entonces aquí aparece, esta es la de Einstein. Aquí está la fórmula de Meyer, Peter y Müller, que noten que también está en distinta expresión que la que presenta el doctor Rocha y distinta a la que presenta la separata del doctor Aguirre P. Aquí el libro de texto nos señala que él ha trabajado con partículas de arena de diámetros uniformes, partículas de tamaños mezclados y densidades naturales de grava, lignito y varita. Y nos indica las variables, el K sub R, K sub S. Y también nos indica que el coeficiente de Manning lo considera con dos términos. Una rugosidad que corresponde a la sección total y una rugosidad que corresponde al lecho y otra rugosidad que corresponde a las riberas. Esto es como la rugosidad compuesta entre el cauce principal y las llanuras de inundación. Y con lo cual, digamos que aquí está la expresión de un esfuerzo de corte crítico que depende de un B'. Y también presenta la fórmula de Einstein, que como pueden ver ustedes tiene una gran variabilidad. Y aquí hace una comparación entre la fórmula de Meyer, Peter y Müller y la fórmula de Einstein, en donde aparecen estos parámetros adimensionales psi asterisco y phi asterisco y los puntos que han medido. Entonces aquí es donde podemos ver más claramente que en realidad las expresiones van a depender de cuál es la fracción que se está estudiando. Por ejemplo, aquí todos estos puntitos que son circulitos en blanco representan arena con un diámetro entre 0,78,5 milímetros aproximadamente y con pesos específicos de 2,68. Mientras que Meyer, Peter y Müller ha estudiado estas partículas que están entre varito, lignito, arena y grava, con diámetros desde 5,2 hasta 28,5 milímetros.
y que corresponden a estos puntitos negros, cuadraditos, triangulitos y cuadraditos, que estarían en esta porción de la parte superior. Y entonces encontramos que en esta porción de la gráfica más o menos Einstein y Meyer y Peter están más o menos coincidiendo. Pero debemos tener presente que el rango de valores que están midiendo es diferente. Bueno, y entonces aquí encuentra el autor que hay que considerar muchos factores para tratar de explicar la representatividad de las ecuaciones de transporte de fondo. Y presenta este cuadro. En este cuadro 4.4 dice resumen de la aplicabilidad de las fórmulas de transporte de fondo seleccionadas. Y nos dice que depende si es grava, si es arena muy fina y limo. Y que además hay que tener en cuenta varias consideraciones. Entonces lo que nosotros queríamos encontrar era lo que correspondía a la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Puesto que esta fórmula de Meyer, Peter y Müller hemos dicho que es muy usada en el país y que incluso la han usado para la hidrovía amazónica en el estudio de factibilidad. Y lo primero que nos dice es que esta fórmula es representativa solo de grava. Miren, ni siquiera la pone para arena ni para limos. Y resulta que en la hidrovía amazónica los materiales son finos. Y por tanto la fórmula de Meyer, Peter y Müller no es aplicable. Además nos especifica aquí la nota 1, la nota 2 y la nota 3. En la fórmula 1 nos dice que un modelo muy conocido de hidráulica fluvial incluye una ecuación de arena fina, que es la de Young, y 4 ecuaciones de arena, que son la de Engelund, la de Acker, la de Young, Molina, y también hay un Wu, igual que nuestro compañero de salón. Y 2 ecuaciones de grava, una de las cuales es la de Meyer, Peter y Müller, y la de Young. Y que entonces, y además una fórmula diferente que incluye condiciones de tirante, velocidad, pendiente, descarga de sedimento, etc. Entonces, aquí lo primero que notaríamos es que si nosotros vamos a usar este modelo, tendríamos que tener cuidado en cuál es la fórmula que debemos seleccionar, porque la fórmula debería corresponder a la condición que estamos estudiando. Luego la nota 2 nos dice que el modelo GEC6, que también es otro modelo de transporte de sedimentos de uso muy generalizado, también incluye la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Y la nota 3 dice que un paquete que es el SAM, que corresponde al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, también incluye estas ecuaciones, incluida la fórmula de Meyer, Peter y Müller. Digamos que no habría ningún problema con utilizar estos modelos y utilizar la fórmula de Meyer, Peter y Müller, siempre y cuando esa fórmula fuera aplicable. Pero si solamente se considera para gravas y no se puede usar para estas otras condiciones y estas no son las que corresponden, esta grava no es representativa de la hidrovía amazónica, ahí se está cometiendo un error inmenso en el cálculo del transporte de sedimentos. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? A lo que vamos es que en las ecuaciones de transporte de sedimentos hay diferentes presentaciones y nos encontramos que las fórmulas tienen diferentes rangos de aplicación y diferentes formas en las que se evalúan los parámetros. Por ejemplo, en la de Meyer, Peter y Müller hemos encontrado que hay un parámetro que habla del radio hidráulico representativo de las características del fondo. Luego está hablando de rugosidad del fondo, rugosidad de las paredes. Luego está hablando de la rugosidad del cauce principal y rugosidad de la llanura de inundación. Y luego está hablando de un factor de las formas de fondo.
Y que ese factor de formas de fondo hemos visto que tiene una gran variabilidad, lo cual le da una incertidumbre muy grande. Y entonces tenemos aquí todo un conjunto de ecuaciones. Y ya vamos mostrando la de la separata, la del doctor Rocha y la que tenemos aquí en el libro de texto. Pero además de eso también tenemos otra publicación importante que les había mostrado anteriormente y que es lo que corresponde a la página de... ¿La página de quién? A ver, hasta ahorita ustedes no están viendo nada, ¿no? ¿Por qué no ven nada? Eso es una buena pregunta. Ahora sí. Ya está. Pero está muy chiquito. Bueno, ¿y cuál es esa página que yo les había recomendado en el capítulo hidráulica para ver la rugosidad e imágenes de rugosidad de los canales? La página del doctor Ponce. Ajá. Muy bien, entonces vamos a entrar a esa página del doctor Ponce. Y aquí en esta página del doctor Ponce tenemos aquí un calculador que nos permite tener diferentes cálculos. Y lo que queremos encontrar ahora son los cálculos de transporte de sedimentos. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí dice balance de agua. Vamos a entrar en uno de estos y después vamos a tratar de encontrar el de transporte de sedimentos. Y aquí nos da todo un cuadro de los cálculos online. Y aquí, por ejemplo, tiene el esfuerzo de corte. Aquí tiene ecuaciones para hidrología. Y aquí es donde entra a las ecuaciones de hidráulica fluvial y transporte de sedimentos. Por ejemplo, tiene una fórmula para el cálculo de la velocidad de caída. Y tiene fórmulas para transporte de fondo. Aquí está la de Du Bois, Meyer-Peter, Colby. Y bueno, esta es la que estábamos buscando, la de Meyer-Peter. Y entonces aquí nos muestra justamente el cálculo de la fórmula de Meyer-Peter. Nos muestra ahí la referencia. Y aquí nos da para poder ingresar los datos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el sistema de unidades. Aquí vamos a poner sistema de unidades en metros. Y entonces estábamos tratando de resolver el ejemplo que estaba en el Excel. Entonces nos vamos ahora al Excel. ¿Y el Excel qué nos dice? Nos dice que el ancho es 30 metros. Y por aquí está calculado el tirante. 1,58 metros que se ha calculado para flujo uniforme. Y el peso específico de sedimentos es 2,2. Ya, entonces vamos nuevamente aquí. ¿Me dictan ustedes cuánto era? ¿Dónde estamos aquí? 1,58. Estamos en el sistema internacional. El ancho del canal, 30 metros.
La velocidad de la corriente es 2,42. Y la pendiente del fondo es 0.002 y el de 50, 0.02. 0.002 y el de 50, 0.2. 2 o 0.2. A ver, voy a ver. 0.02. Y la pendiente es 2 por 1000. 2 por 1000, este está bien y a este le falta un 0. Ya entonces nos dice calcular. Y miren lo que hice aquí. A ver, de 50.02 metros. Entonces me equivocaba a la hora de ponerlo. En milímetros, ¿cuánto sería? 20 milímetros. Anteriormente vieron que ahí la página del doctor Ponce tiene el control de que la fórmula de Meyer, Peter y Müller solamente es válida para diámetros mayores a 3 milímetros. Por eso es que salió el error. Yo había puesto 2 milímetros, pero y por eso me salió, debe ser mayor de 3, está fuera de rango. Ahora sí ya lo puse bien, 20 milímetros. Y calcular. Y entonces ahí me da el resultado. Dice que el transporte de fondo en Q sub S sería 0.224 kilos por segundo por metro. Bueno, ¿por qué estoy mostrándoles todo esto? Para indicarles que en realidad esto del transporte de fondo no es tan sencillo. O sea, nosotros podemos decir, aquí tenemos una fórmula. Entonces, apliquemos la fórmula y encontraremos un resultado. Pero estamos viendo que para un mismo investigador, en 4 publicaciones diferentes, encontramos 4 formas diferentes de la ecuación. Y además nos indican, esto no es válido para tal caso. Y existen otras fórmulas que sí podrían ser válidas para ese caso. Por tanto, esto no es solamente cuestión de que nosotros tenemos esto, tenemos un Excel en el cual podemos colocar los datos, como el que tenemos, por ejemplo, ahí tenemos el Excel. En ese Excel tenemos que aquí tenemos los datos que nos han dado. Utilizando esos datos hemos determinado el tirante normal, utilizando la fórmula de Manning y considerando un coeficiente de rugosidad de grano que depende utilizando el promedio de Bentechow y Anderson. Como el diámetro es mayor a 2 milímetros, podemos calcular el N como función del tamaño del material. Con ese N y con la fórmula de Manning determinamos el tirante. Y con el tirante tenemos la velocidad y tenemos el número de Froude, que es subcrítico. Entonces vamos a la página de fórmulas. Allí jala las fórmulas. Hace los cálculos pertinentes, aplica la ecuación de Meyer, Peter y Müller. Y con eso ya tiene el tau crítico asterisco, el tau asterisco, y también el tau asterisco lo calcula por acá. Aquí está el tau asterisco que se calcula con esta fórmula. Y el phi asterisco que se calcula con esta fórmula. Y en el resumen, a partir de ese phi asterisco puede calcular el Q sub S. Con esta ecuación, reemplazando los datos correspondientes. Y esto lo puede convertir en un caudal por ancho multiplicándolo por B. Y luego teniendo en cuenta que el peso específico mejor dicho, este Q sub S nos da el volumen por unidad de tiempo. Si nosotros tenemos el tiempo, podemos determinar el volumen. Y nos han dicho que es el mes de febrero con 28 días. Y aquí tendríamos el tiempo. Con ese volumen y con el peso específico tenemos el peso total que estaría discurriendo. Y
Y esto es simple y llanamente aplicar una fórmula. Pero si aplicamos esa fórmula y vemos que lo podemos aplicar de diferentes maneras, podemos obtener un resultado que no sirve para nada. Por tanto, vamos a revisar todas estas fórmulas y luego vamos a tratar de definir qué es lo mejor que podemos hacer cuando queremos estimar el transporte de fondo utilizando una ecuación. Pero eso ya lo vamos a ver el día jueves. Como esta es la semana de la facultad, bueno, aparte que nosotros no teníamos programa práctica para esta semana. El día jueves vamos a hacer clase y continuaremos con este tema. Ustedes pueden ir revisando en el aula virtual esta hoja de cálculo que les menciono. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, ¿habrá algún seminario antes del parcial? Porque creo que nuestro parcial cae el 24. No entiendo su pregunta. O sea, yo les puse una programación del curso y ahí está la fecha del examen parcial, ¿no? Y también, aunque voy a tener que reprogramar porque estoy atrasada más de una semana. A ver, ¿dónde está esta programación? Ya aquí está, el examen parcial, sí, es el 24 de diciembre. Vamos a celebrar la Navidad. Y la semana anterior al examen parcial tenemos la práctica 1, que sería por los 13 puntos que nos están faltando. Y el seminario lo vamos a hacer el martes anterior al jueves ese, o lo quieren hacer el jueves anterior. Yo aquí lo tengo programado el jueves anterior. Bueno, ya tenemos tiempo hasta la próxima semana para decidir si quieren el seminario el jueves o el jueves de la semana 6, como está programado, o el martes de la semana 7. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿este caudal QS que transporta va a ser constante? Porque supuestamente está arrastrando las partículas del fondo, ¿no? Entonces cambiaría el diámetro del fondo, ¿o no? Se supone que se está moviendo uniformemente el fondo con su diámetro representativo. Por supuesto que en la realidad sí cambia, porque hemos visto que unas partículas pueden levantarse y entrar en suspensión, otras pueden irse arrastrando en el fondo, pero hay otra suposición que estamos haciendo y es que todas las partículas se están moviendo con una misma composición granulométrica, lo cual es otra de las dificultades, ¿no es cierto? Que en la realidad no es que se muevan así. Al momento de moverse también su rugosidad varía. Está bien, ingeniera, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos quedamos aquí y continuaremos el día jueves. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. A ustedes, hasta luego.